Hola y bienvenidos a Blue Monkey Languages. En la clase de hoy vamos a continuar con la pronunciación española. Si desean ver el video anterior, lo pueden encontrar bajo el nombre de la pronunciación española 1. Vamos a comenzar con la letra H. Cuando vemos a la letra H, que se encuentra adelante o entre dos vocales, la H no tiene sonido. Es muda. Es la única letra del abecedario que no representa ningún sonido, como por ejemplo, hola, hueco, almohada, alcohol. Veamos una vez más los ejemplos. Hola, hueco, almohada, alcohol. Cuando encontramos a la letra H acompañada por la letra C, en este caso sí emite sonido y la pronunciamos de esta manera. Ch, ch. Como por ejemplo, charco, charla, chicle, chocolate. Repitamos. Ch, charco, charla, chicle, chocolate. Seguimos con la letra ñ. La pronunciación de esta sería ñe. Ñe. Veamos algunos ejemplos. Ñandú, ñoqui, caño, año. Una vez más. Ñe. Ñandú, ñoqui, caño, año. Y por último, veamos la diferencia entre la letra R y la doble R. Cuando encontramos a una sola letra R, la pronunciación de esta es más suave. R, R. Veamos algunos ejemplos. Rosa, cara, mar, reloj. Repitamos. R, rosa, cara, mar, reloj. Cuando encontramos a dos R juntas, la pronunciación ya es más fuerte. R, R. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Carro, perro, torre, burro. Una vez más. R, carro, perro, torre, burro. Muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Y si quieren contribuir al crecimiento de este canal, lo pueden hacer por medio de Patreon, donde pueden encontrar el link debajo de este video. Gracias y hasta la próxima clase. ¡Chao!